¿verdad? Que como lo mencionábamos ayer un poquito en la introducción, bueno, pues son dispositivos que evidentemente son fundamentales ya en la electrónica actual. Ya prácticamente todos los equipos electrónicos que se diseñan, se emplean este tipo de dispositivos, ¿verdad? Tal es el caso del celular, la computadora, laptop, equipos de audio, lo que son reproductores de CD, DVD, pantallas, Blu-ray, etcétera, etcétera. Todo ya utiliza dispositivos de montaje de superficie. De las ventajas importantes que podemos mencionar es justamente la disminución de tamaño de todo lo que se produce. Si hiciéramos un cuadro comparativo de fabricar o diseñar un celular con elementos True-Hall, que son los dispositivos de inserción, tendríamos nosotros un celular más o menos del tamaño de una caja de zapatos y aparte habría que poner el auricular para estar hablando, ¿no? O sea, sería prácticamente imposible andar cargando una cosa de esas, definitivamente, con respecto a lo que ya tenemos pues en el bolsillo, ¿no? Un celular de bolsillo. Entonces, toda vez que nosotros conocemos, porque todos ustedes han trabajado con dispositivos de inserción, ya en la actualidad, desde hace muchos años, se trabaja en dispositivos de montaje de superficie. Para que ustedes tengan conocimiento, los dispositivos de montaje superficial se empezaron a desarrollar en los años 60, justamente para la implementación de equipo militar. Justamente, o sea que es el parteaguas de muchas cosas, el equipo militar. Empezaron en los 60 justamente los diseños y mucho equipo de montaje, bueno, más bien muchos dispositivos de montaje de superficie se hicieron pues totalmente populares en Japón, muchachos. Hay que decirlo, en Japón, allá es donde se utilizan más bien dispositivos de montaje superficial desde finales de los 60, justamente, ya todo lo que es 70, Japón ya hace diseños con dispositivos de montaje de superficie. Aquí para algunos personas aquí en México, todavía es nuevo, todavía es complicado, todavía es difícil, pero no, o sea, son componentes que ya existen desde hace muchísimos años, se manejan y se utilizan en el desarrollo precisamente de lo que es equipos electrónicos de todo índole, definitivamente. O sea, eso no queda exento bajo ninguna circunstancia. Bueno, dicho esto, vamos a mencionar, vamos a mostrar lo que es ya los dispositivos de montaje de superficie y como vemos aquí en el texto que les puse, pues tiene algunas ventajas, ¿no? Ya mencionamos que las tarjetas de PCB disminuyen considerablemente su tamaño gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías. Por supuesto, a la hora en que se fabrican las PCBs y se están montando los componentes, es mucho más rápido debido a que no hay necesidad de cortar las terminales después de la soldadura, cosa que en los componentes de inserción llamados tecnología True-Hall, pues sí es necesario que se haga el corte de las terminales. De hecho, cuando ustedes han trabajado con componentes de inserción y que lo sueldan a la PCB, pues después de que hacen la soldadura tienen que cortar las terminales. Entonces todo esto reduce tiempos de manufactura precisamente al emplear los dispositivos SMD. Por otro lado, pues también tenemos que los pads de conexión no requieren incluso un diámetro, una perforación para lo que es la colocación de las terminales del componente. Y dado que no se requiere la perforación, el área de conexión se puede hacer más pequeña definitivamente para que el componente sea soldado satisfactoriamente en el PCB. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos, de favor? No, profesor. No, profesor. Okay. Perfecto. Ahora, importante, todos los componentes de montaje superficial, sobre todo los componentes pasivos, llámense resistores, capacitores fijos, inductores y fusibles, utilizan el mismo tipo de encapsulado. Aquí voy a presentarles, déjenme encender la camarita.
aquí vamos a tener justamente lo que es componentes de montaje superficial que utilizan el mismo tipo encapsulado. Aquí vemos en negro estos resistores y arriba capacitor, ¿de acuerdo? Si se fijan es el mismo encapsulado, pero son diferentes componentes. Y así como tenemos capacitores, resistores, en el mismo tipo encapsulado tenemos inductores, tenemos fusibles. Obviamente hay una diferencia marcada entre cada uno de ellos y es lo que nosotros precisamente vamos a tener que aprender para poder manipular los dispositivos. El tamaño de los componentes, como podremos ver, tenemos aquí un tamaño, este es un resistor, y aquí tenemos otro resistor. La diferencia de los tamaños obedece justamente a la potencia de disipación de cada uno de ellos. Así como nosotros estamos familiarizados con resistores, por ejemplo, de 1/8 de watt, de 1/4 de watt, de medio watt, 1 watt, etcétera, y ustedes saben que va creciendo en dimensiones. Bueno, igualmente los componentes de montaje de superficie se trabajan en diferentes potencias. Yo probablemente, no lo sé, probablemente en algún momento han llegado o llegaron a comprar, lo desconozco, componentes de montaje de superficie, y pues a lo mejor en alguna tienda ustedes consiguieron unos como los que les acabo de mostrar y otros compañeros, otros más grandes, etcétera. Y bueno, pues finalmente eran componentes de montaje de superficie, pero no tenían estipulado cuál era la diferencia entre uno y otro. Bueno, es justamente lo que ahorita como primera parte vamos a aprender, que son las potencias de disipación. Y estas están en función justamente del tamaño, las dimensiones de los componentes. ¿Ok? En todos los casos tenemos el componente de esta forma, como se los mostré en la camarita, ¿verdad? Son rectangulares, los extremos son las terminales de interconexión que se sueldan al PCB y tiene, por supuesto, una longitud y un ancho el componente. En función de las dimensiones del componente es la potencia de disipación de cada uno de ellos. Por supuesto, los que tienen, como en el caso que yo ahorita les mostré del capacitor y el resistor, que son del mismo tamaño, ambos son de la misma potencia. Exactamente, o sea, el tamaño me dice la potencia y todos los que sean del mismo tamaño tienen la misma potencia de disipación. Y es algo que nosotros tenemos que calcular. Así como en los resistores calculamos su voltaje, perdón, su valor en ohms, el material ideal para el circuito que estamos desarrollando, igual le calculamos la potencia de disipación para que no se nos afecte o se queme durante la operación del circuito. Y bueno, en el caso de montaje de superficie, igual, a la hora que calculamos, por ejemplo, 1/4 de watt, 1 watt, etcétera, tenemos la correspondencia del código internacional para representación de la potencia. ¿Sí? ¿Se entiende lo del encapsulado, muchachos? Quiero pensar que sí. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, tenemos el código. El código que está del lado izquierdo en la columna es el código con el que normalmente nosotros nos referimos cuando adquirimos un componente. Está expresado en el sistema inglés. El código que está en la columna del lado derecho es en el sistema decimal. Normalmente ya en las hojas de especificaciones vienen los dos códigos, pero quiero aclarar que cuando uno hace la adquisición de un dispositivo, generalmente se sigue expresando uno en el sistema inglés, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si nosotros queremos un resistor de 1/4 de watt, normalmente uno pide el encapsulado 1206. O sea, ya por default ya se lo sabe uno. 1206. ¿A esto que se refiere? Al resistor de 1/4 de watt. Si fuera un capacitor, si fuera un inductor o algo por el estilo, sería siempre el encapsulado 1206 para 1/4 de watt. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver cómo es el asunto. Aquí la longitud y el ancho, ¿verdad?, está expresado en pulgadas del lado izquierdo y en milímetros del lado derecho. Y tenemos, por ejemplo,
el 0105, que es para 30 miliwatts. O sea, imaginen ustedes 0105, o dicho en milímetros, 0.4 milímetros por 0.2 milímetros, o sea, 0.4 milímetros de longitud por 0.2 milímetros de anchura. Imagínense el microtamañito que tienen. Este tipo de componentes se utilizan en los auxiliares auditivos. Estoy seguro que han visto que hay personas que utilizan un aparato para escuchar mejor. Bueno, en el interior vienen los componentes de estas características, miniaturizados completa y absolutamente, ¿verdad? Para que se pueda justamente pues hacer la soldadura, se pueda hacer lo que es la reparación o el diseño del equipo. ¿Ok? Bueno, volvemos aquí, el 1206, que es de 1/4 de watt en medidas. Si se fijan, el código en milímetros es 3.2 milímetros por 1.6 milímetros, ¿sí? Que es exactamente como que aquí yo les mostré justamente en pantalla, que son la longitud 3.2 y el ancho 1.6 milímetros, ¿sí? El 1206, ¿de acuerdo? Pues bajo este esquema, repito, nosotros calculamos la potencia y vamos a saber de qué tamaño tenemos que comprar el componente. Cuando uno hace la compra de los componentes, muchachos, de montaje superficie, es algo que tiene que expresar el código. O sea, no es necesario que ustedes digan 1/4 de watt. No, al distribuidor de los dispositivos le especifica uno, bueno, quiero un resistor o X resistores de tal valor, 1206. Con eso, ya sabe en automático que 206 es 1/4 de watt. O sea, no tengo que decir 1/4 de watt que lo esté buscando. O sea, yo le doy el código del componente, que repito, generalmente es en el sistema inglés, y ya se sabe, perdón, que estamos hablando de un componente de 1/4 de watt, que es lo estándar. El otro resistor que tenemos aquí, justamente en el circuito, lo voy a señalizar, ¿verdad? Este de aquí, este grande que estamos viendo, este es un resistor que, como ven, comparativamente el tamaño es totalmente más grande. Bueno, este corresponde al código 2512, que es de un watt. Estos son resistores de 1 watt de disipación, que si lo comparamos con un resistor de inserción de 1 watt, estamos hablando de un tamaño en proporción super miniaturizado, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, nuestros dispositivos de montaje superficial nos permiten justamente disminuir tamaños, dimensión, en este caso del PCB, ¿verdad? Y como yo lo decía, esto que tenemos aquí pues es un amplificador de audio, ¿sí? Con este podemos hacer una fiesta, definitivamente, ¿no? O sea, aquí tiene sus terminales de alimentación, entrada de señal, salida de señal, directo a las bocinas, y se acabó. Aquí en la parte de inserción que no le he puesto, va el potenciómetro para el volumen, y se acabó, así de sencillo, ¿no? Si lo armamos en inserción, ¿verdad? En True Hall, bueno, pues nos queda una tarjeta poco más o menos del tamaño de, poquito más grande que un celular, ¿sí? El amplificador. Pero como nos damos cuenta, lo podemos reducir considerablemente a un tamaño extraordinariamente pequeño. ¿De acuerdo? Dudas hasta aquí, muchachos. ¿Hay dudas? Creo que no, profesor. No, creo que no. Bueno, ahora. ¿Sí tiene duda? Estos de aquí, los primeros 4 dígitos son el código inglés. Sí, el código en el sistema inglés. Los 4 dígitos de la derecha son el código decimal. Estos en el sistema inglés, los otros son el sistema decimal. O sea, y repito, normalmente lo que se estila cuando uno compra un componente, expresa el código en el sistema inglés. No lo expresa uno en el sistema decimal. O sea, y le digo ya, esto está muy estandarizado a nivel internacional. O sea, yo repito, ¿quieres comprar un resistor de medio watt? Ah, pues lo pides 1210.
O sea, no le dices, quiero el 3225. No. Lo dice uno en 1210, porque normalmente los distribuidores internacionales, pues son de habla inglesa y tienen registrado en primer plano el código en el sistema inglés. Como código secundario tienen el sistema decimal. Entonces, si ahí hay un error, si usted se equivoca, igual le pueden dar una potencia que no es. Entonces, por esto es justamente que todo lo expresamos en el sistema inglés cuando hablamos de la potencia y disipación de los componentes de montaje superficial. ¿Sí me expliqué, chicos? ¿Sí quedó resuelta la duda, Ricardo? Hecho. Ahora, justamente como los... Perdón, entonces el otro, perdón, el otro sistema se utilizaría más para al componente. No, ¿Cuándo se o sea, utilizaría el decimal? lo que sucede es lo siguiente. En la electrónica, desde hace, ya son varios años atrás, estamos hablando de 1900, aproximadamente 1935, 1940, en una de las últimas convenciones que se hicieron de electrónica a nivel global, se estipuló que todo lo relacionado a electrónica también se expresara en el sistema decimal. ¿Por qué? Pues justamente, no vayamos lejos. Nosotros utilizamos centímetros, metros, milímetros, etcétera, ¿no? Obviamente, donde desarrollaron todo esto, pues es en el país de habla inglesa. Pero por convención internacional, para que hubiera justamente una afinidad, hubiera una comprensión rápida, hubiera un entendimiento inmediato, se estipuló que en todas las hojas de especificaciones de componentes y muchos valores y datos que se dan en las conferencias, se hicieran también con el sistema decimal. Si usted consulta una hoja de especificaciones de un componente, vienen los datos en los dos sistemas. En los dos, viene en el sistema inglés y en el sistema decimal, porque ya fue esto aprobado por convención internacional. Entonces, igualmente para los dispositivos de montaje de superficie, se estipuló, ok, tienes el código inglés, pero necesito que lo pongas también en el sistema decimal. Es por eso que se arroja y yo se los pongo, para que no haya duda. Y de hecho, para nosotros es más fácil entender, pues el resistor de 1/4 de watt, ¿verdad? 1206 mide 3.2 milímetros por 1.6 milímetros. O sea, usted mentalmente se lo puede imaginar. A que si yo le digo, a ver, el componente de un watt mide 2.5 milésimas de pulgada y 1.2 milésimas de pulgada de ancho, o sea, vea la cara que hizo Esteban. Así como que dijo, no tengo ni maldita idea de qué tamaño es eso. Pero si yo le digo, mide 6.4 milímetros por 3.2, en el acto ya lo construyó, ya se lo imaginó. ¿Sí me explicó, David? Sí, profe, sí. Entonces, bajo ese concepto, yo pongo también en la columna del lado derecha el sistema decimal para que de alguna manera mentalmente ya tengamos la noción de qué dimensión es el componente. Pero el código con el que nosotros lo compramos es justamente con el sistema inglés. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. Hecho. Ahora sí, continuando. Como varios componentes usan este encapsulado, vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. ¿Cómo voy a identificar la diferencia entre resistores, capacitores fijos, inductores y fusibles? Porque tienen el mismo encapsulado, pero hay algo que los particulariza y los hace diferentes justamente. Vamos a empezar con los fusibles, ¿de acuerdo? Los fusibles, que son del mismo tamaño que el que les acabo de mostrar y que puede tener diferentes tamaños dependiendo de la potencia, obviamente se denotan con un dígito. De todos los componentes de montaje superficie que ustedes vean con un solo dígito, es un fusible. Así de sencillo, es un fusible. Y, por supuesto, el código viene en un código internacional, el fusible. Este código nosotros lo vamos a ver ahorita, justamente en una tablita que aquí les puse, para que lo puedan identificar. ¿Hecho? Ahora, este código es el siguiente, ¿sí? Digo, es más largo el código, ¿sí? Vamos a pensar que nosotros encontramos un dispositivo de montaje de superficie con un solo dígito, y ese dígito es alfabético, y por ejemplo, es F.
En el momento en que yo veo el componente con una F, inmediatamente sé que es un fusible de medio ampere. Ya, rapidísimo. ¿Sí? Ya se sabe que es un fusible de medio ampere. O sea, inmediatamente uno se familiariza y detecta el tipo de componente del que estamos hablando. Ahora, otro detalle interesante de los fusibles es que el encapsulado, ¿sí? Las terminales de los lados son plateadas porque es con lo que se suelda el componente. Digo, aquí puedo mostrarles para que lo vean. ¿Sí? Las terminales, los extremos son estañados para la colocación. ¿Dicho? Bueno, dicho esto, repito, el cuerpo del fusible es color blanco. ¿De acuerdo? Normalmente es de color, perdón, blanco. Y tiene una letra. Esa letra me indica la corriente de fusión del componente. Se aparece, digo, en el alfabeto internacional se aparece Charlie aquí, que es la C, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un fusible de 250 miliamperes. Y también, ahorita que aprovecho que dije esto, es importante que ustedes conozcan el alfabeto internacional, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la adquisición de sus componentes, normalmente hacen el pedido a un proveedor internacional. El proveedor internacional, cuando usted va a solicitar alguna particularidad, tienen que expresar las matrículas de acuerdo al abecedario internacional. No le van a decir, por ejemplo, F de foca, va a decir una mentada de madre, o sea, eso no sucede así. O sea, se tiene que expresar de acuerdo al alfabeto internacional que regula las comunicaciones, la comunicación militar, la comunicación aeroespacial y, por supuesto, en la electrónica. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer la solicitud y mencionar el código, no diríamos foca, ¿verdad? Tendríamos que decir su palabra correspondiente en el alfabeto internacional, que para electrónica es Foxtrot, ¿sí? Uno lo expresa Foxtrot y ya inmediatamente el vendedor sabe que estamos hablando de un fusible de medio ampere. Otro, por ejemplo, es Delta, o sea, la D. O sea, no la tontería que mucha gente dice, D de dedo, o sea, por Dios, o sea, es Delta, simplemente Delta y se sabe que es la D, ¿ok? Y que corresponde a 315 miliamperes. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser Lima, ¿sí? O sea, yo necesito el fusible de 1 ampera, pues es Lima, ¿sí? Así de sencillo. Y cada una de las letras tiene su característica en el alfabeto internacional. ¿Y por qué son esas palabras? O sea, se puede uno cuestionar, ¿por qué son esas palabras? Bueno, las palabras son debido a que independientemente del sistema que estemos utilizando para hablar, a pesar de que haya interferencia, se entiende perfectamente en la transmisión. O sea, vamos a suponer que están ustedes hablando por teléfono en presencia de lluvia. La lluvia produce lo que se llama ruido blanco. Se produce una interferencia de comunicación impresionante en donde a la hora de hablar no se inteligen bien las palabras. En el caso de la transmisión precisamente de palabras clave que se utilizan, repito, en la milicia, estas palabras, a pesar del ruido de fondo, se escuchan claramente del otro lado. Por eso fueron seleccionadas estas palabras con las cuales se construyó el alfabeto internacional. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces... Sí, profe. Oiga, pero entonces cuando lo solicitemos, ¿Qué pasó? ay, Dios. No tiene buen internet. ¿Sí me escucha bien? Que bueno, pues de repente se corta. ¿Qué está haciendo, Esteban? triste. Seguro se está carteando ahí con alguien. ¿Ahora qué, profe? ¿Cómo no? No me grite. Seguro está mandando mensajes. Lo veo así como que distraído de repente. Seguro le está aventando ahí el perro a alguien. Viste en el asteroides, profe. Que no tiene internet. No lo dudo, pero seguro le está escribiendo a alguien y por eso se distrae y se le va al internet, está estar viendo cochinadas. Qué barbaridad. ¿Qué pasó, Híjole. Esteban? Está descargando sus cochinadas. No, profe, creo que, no sé si me, pero no, Cochinadas, no sé qué Deja de pasó. ver eso. Ni los Ya escucho a ustedes. bórralo. Bueno, Las a ver, cochinas para el fin de vamos a semana. suponer, Esteban, lo siguiente, vamos a suponerlo. Que usted va a pedir el transistor clásico que sale en las gelatinas, el BC547, ¿ok?
Usted no le va a hablar a un proveedor internacional y le va a decir, oye, necesito 1000 transistores BC547. Así, ¿what? Ah, pues el B de vaca, el C de casa, le va a decir una mentada de madre, o sea, eso no procede así. O sea, le va a tener que dar la matrícula en el alfabeto internacional. O sea, usted le diría, Bravo Charlie, ¿sí? 547, ¿de acuerdo? Él inmediatamente sabe, ya, sabe que es el BC547. O sea, todas las letras tienen su característica en el alfabeto internacional y las tenemos nosotros que aprender precisamente porque cuando uno hace un intercambio, una solicitud de ciertas matrículas al extranjero, las va a tener que deletrear. Y no le va a decir, le juro que no le va a decir usted nunca a un extranjero tonterías como B de vaca, C de casa, F de Florinda y quién sé cuántas tarugadas inventan, ¿no? No, hay una palabra específica para cada letra del alfabeto. ¿Sí me expliqué, Esteban? En la hora de solicitar lo que dijo. De hecho, hasta suena chido, ¿no? No, es en serio. Es que si a la hora de solicitar tengo que poner la palabra asociada al código. No, la palabra no. O sea, esto es verbal. Esto es verbal. O sea, usted puede hacer la solicitud, platicarlo, pero lo va a hacer de forma verbal. ¿Me expliqué, Esteban? Eso, perfecto, perfecto, Esteban. Me parece muy bien. Hecho. De nada, Esteban. Bueno. ¿Dudas del fusible, muchachos? ¿Quién sabe, Esteban? Eso no lo sé yo. Pero bueno. ¿Dudas del fusible, muchachos? No, profesor. Ok, bueno. Entonces decíamos que nosotros siempre vamos a identificar con el color del cuerpo del dispositivo. En el caso de los fusibles, normalmente los fabricantes los hacen en encapsulado blanco, que es el dominante, verde y gris. Si ustedes cuando vean un componente de color blanco, verde o gris, es un fusible. Y más porque tiene un solo dígito. Y ese dígito de acuerdo a la tabla que les acabo yo de poner, nos indica la corriente de fusión. Hay algunos fabricantes, y hay que decirlo, que le ponen alrededor del código, le ponen las iniciales de la fábrica, del fabricante, para que no se me vayan a confundir. Los que son de alta, entre comillas, alta potencia, entendamos alta potencia por encima de los 3 amperes, ya viene grabado aquí 3 amperes, 4 amperes, 4.5 amperes, 5 amperes, etc. O sea, ya viene el número y la palabra A de amperes, o sea, ya lo dice el fusible, pero para pequeñas corrientes viene el código internacional. ¿Sí me explico, muchachos? Bueno, Sí, aquí profe. aquí viene anotado, colores blanco, verde y gris. ¿De acuerdo? Repito, esto es para fusibles de montaje de superficie. Otro componente que usa el mismo encapsulado y las mismas potencias son los capacitores fijos. Los capacitores fijos es como el que les acabo de mostrar aquí en pantalla, de color café, ¿sí? Y normalmente, justamente los capacitores se fabrican en color café claro y café oscuro, dependiendo del fabricante, ¿sí? Lo interesante es, para diferenciar al capacitor del fusible, no solo es el color, sino el código que también utiliza. Los capacitores fijos vienen con un código alfanumérico, ¿verdad? De 2 dígitos, ¿ok? El código numérico, ¿verdad? Me va a indicar precisamente lo que es el voltaje de trabajo, por así decirlo, ¿sí? Y el otro me va a indicar la cifra representativa. En este caso, ¿verdad? Aquí está el código de todo el alfabético para los capacitores fijos, ¿ok? Y el código numérico nos habla del multiplicador, ¿hecho?
La mayoría de los capacitores fijos de montaje de superficie se fabrican para un voltaje de trabajo de 50 volts. La mayoría prácticamente 50 volts, salvo que yo especifique una necesidad particular con el distribuidor internacional, bueno, podré solicitar otro voltaje, pero la mayoría son 50 volts promedio. Y repito, viene el código alfanumérico, que como decía, el código alfanumérico nos representa. El código alfabético me indica la cifra significativa del valor del capacitor y el código numérico me indica el multiplicador. Por ejemplo, aquí está el código, tenemos A3, que un capacitor diga A3. Entonces yo veo la tablita A es 1, ¿ok? 1. El 3 representa 10 a la 3. Entonces multiplico 1000 por 1, me da 1000 picofarads. Todos los capacitores fijos, todos sin excepción y en montaje de superficie, se expresan en picofarads. Absolutamente todos son en picofarads. Ya dependiendo del valor yo puedo hacer la conversión, si así lo considero, a microfarads. Pero todos son en, ¿cómo se llama? En picofarads. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe, yo lo que tengo duda es todavía con lo del alfabeto, entonces tenemos que conocer cada una de las palabras para las letras. Sí, sí. Lo tienen que conocer. Por supuesto, digo, quiere que se las dicte y ahí las va anotando usted. Eh, sí. Aquí está. Digo, vamos a aprovechar este que tiene bastantes letras. La A es alfa, Que la es alfa. bravo, Alfa, sí, bravo, sí, Charlie, ok, delta, sí, eco, ajá. foxtrot, Ox, Trox, ajá. golf, 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 ok. hotel, ¿Mm? hotel, 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 ok. Juliet, Julie, kilo, sí, Hilo, Lima, Lima. Mike, ¿Cuál, perdón? Mike, Mike, sí. November, Ujú. Papa, Papa, Quebec, 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 ok. Romeo, Roma, ujú. Sierra, Sierra, ujú. Tango, Sí. Uniform, Uniform, Víctor, Víctor, Whiskey, Whisky, X-Ray, ajá. Yankee, Yankee, Zulu. Zulu. ¿Se ha visto usted películas militares? Ve que de repente dicen aquí Charlie, Romeo Sierra, quién sabe qué. Sí. Es el código, el alfabeto internacional, que repito, se utiliza para todo tipo de comunicaciones aeroespaciales, militares y de la industria electrónica. Sí, es que bueno, también así como decía el mensaje, bueno, las películas se ve chido. Sí, sí, digo, ese es el alfabeto que se emplea precisamente porque todas estas palabras, independientemente del ruido de la transmisión, se alcanzan a percibir hasta el otro lado del receptor. Ah, ok, de acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. A ver qué pasó con este Esteban que dice. Día de la Independencia. Sí.
Ok. Gracias, Esteban. Gracias. Perfecto. Yo no me acuerdo, tendré que volverla a ver, pero puede que tenga razón. No, a mí también me gustan bastante, créamelo. O sea, algún día a lo mejor le pongo la foto de mi colección de películas para que las vea, pero ahorita no. ¿Hecho? Bueno. ¿Se entendió, muchachos, esto del código para los capacitores? Vamos a ver lo que es un ejemplo. A3, como yo decía, 1 por 1000 picofarad. Otro ejemplo. L2. Y L es 2.7, ¿ok? L representa 2.7, el 2 representa 10 a la 2, que multiplicar por 100, por tanto 100 por 2.7, ¿cuánto me da? 270, aquí se me fue un 0, ¿estamos de acuerdo? 270 picofarad. ¿Hecho? Sí, profe. Profesor, ¿Dudas hasta aquí? Mande. en la tabla de arriba, creo que en la letra, no, en los 3 amperes tienen un número 3. ¿Ahí Sí. no se crea alguna confusión? O... No, para nada. Cuando es 3 amperes, se pone 3, tal cual. Vale. Sí, no, ya se habían tardado en notarlo, pero sí, cuando son 3 amperes, se pone el número 3, tal cual. Entonces, si nos corta, volvemos a entrar, muchachos. ¿Hecho? Dudas de los capacitores fijos, y repito, son normalmente todos de cerámica, por su alta estabilidad ante variaciones de temperatura. Eso es una ventaja que se tiene con el material de cerámica. O sea, soporta increíblemente las variaciones de temperatura, lo cual hace estable la capacidad del dispositivo al estar operando ya en un circuito electrónico. Cosa que otros materiales sí tienen variación de capacidad con respecto a los grados de temperatura a los que se encuentren sometidos. Por eso para nosotros es importante cuando hacemos un diseño que sepamos a dónde va a trabajar el equipo para seleccionar al capacitor adecuado para tal propósito, siempre y cuando estamos hablando de inserción. Si se trata de montaje de superficie, no hay problema porque siempre va a ser material cerámico, que es el de más alta estabilidad térmica. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, dentro de los capacitores también tenemos los electrolíticos. Los capacitores electrolíticos, como sabemos, tienen polaridad, ¿verdad? Y se fabrican en 3 versiones diferentes, que son los capacitores electrolíticos de aluminio. Voy a ponerle aquí, vamos a añadirle, y niobium. Y también lo que es el capacitor electrolítico de tantalio. Bueno, las características del electrolítico de aluminio, ¿verdad? O de niobium, digo, como lo voy a poner ahorita en la cámara, justamente, es que tiene siempre una forma redonda. ¿Sí? Siempre tiene una forma redonda. ¿Sí? El capacitor electrolítico de aluminio o de niobium tiene una forma redonda. Hay de niobium también iguales, pero la diferencia es que puede ser de cualquier fabricante y el de niobium es de color rojo. Panasonic los fabrica en color azul. ¿Sí? O sea, todas sus acotaciones de Panasonic son en azul. Otros fabricantes lo ponen en negro y los capacitores de niobium son en color rojo. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración ese detalle. Ahora, nuestros capacitores electrolíticos tienen, pues digamos, también un código. El código se utiliza siempre y cuando el valor del capacitor sea inferior a 100 microfarad. Siempre. Si es menor a 100 microfarad, utiliza un código internacional de 3 dígitos. Si el valor del capacitor está por encima de 100 microfarad, se anota directamente en el capacitor 100 microfarad a 20 volts, por decir una cantidad, ¿no? O sea, todos los que sean hacia arriba de 100 microfarad se anota tal cual microfarad y el voltaje de trabajo. En el caso de los inferiores a 100 microfarad, se utiliza el código internacional de 3 dígitos para su representación. ¿Sí? Aquí les puse un dibujito visto por arriba el capacitor.
que repito, los que son de 100 microfarads hacia arriba, viene grabado su valor con farads y con volts. La forma física del capacitor igualmente me indica la parte negra, cuál es la terminal negativa y cuál es la terminal positiva. Ustedes se fijan, lo voy a presentar, ¿sí? Y los capacitores tienen, aquí está una de sus terminales, se me acerco y veo que es la parte rectangular, aquí está la marca, ¿verdad?, en negro del capacitor que me dice la terminal negativa, y por el otro lado tenemos la terminal positiva, justamente, ¿ok? Esta es la terminal positiva, que como vemos, en la base se ve el corte, ¿sí? Se alcanza a visualizar el corte de lo que es la forma física de la base, exactamente como la estamos viendo aquí en el dibujo, ¿sí? La parte de la base que tiene los ángulos corresponde a la terminal positiva y la otra a la terminal negativa, ¿de acuerdo? Esto para los condensadores más de 100 microfarads hacia arriba tiene el valor grabado. Los que son un valor inferior a los 100 microfarads viene con un código internacional para saber. Hoy seguimos compartiendo. Están casi la mayoría. ¿Sí me escuchan, muchachos? Profesor. Ok, gracias. Entonces, decía yo que tenemos el encapsulado, ¿verdad?, en donde los valores por encima de 100 microfarad siempre lo trae grabado, y los que son menores a 100 microfarad trae el código internacional. Aquí viene la tablita de cómo se maneja justamente dicho código. Es muy fácil. Vienen 2 dígitos numéricos y un dígito alfabético. Los 2 dígitos numéricos me hablan del valor del capacitor y el dígito alfabético me habla de su voltaje de trabajo, ¿sí? Estas son, repito, el código internacional para los capacitores electrolíticos. Quiero aclarar que hay fabricantes que ponen su propio código, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, es importante que ustedes siempre consulten las hojas de especificaciones para que no tengan ningún problema a la hora de hacer la identificación. Este que yo estoy poniendo aquí es el código internacional, digamos, válido para todo el mundo, para todos los fabricantes. Sin embargo, hay fabricantes que ponen su propio código. Entonces hay que tener ahí, pues digamos, el detalle de contar con las hojas de especificaciones para que no tengan ustedes ninguna dificultad al respecto. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo se lee el código. Por ejemplo, 47E. O sea, aquí por la parte de arriba el capacitor diría 47E. Bueno, la primera cifra la tomo entera, 4. La segunda cifra la tomo entera como 7. Y la tercera corresponde al voltaje de trabajo. Como vemos en la tablita, E representa 16 volts. Entonces el valor del capacitor es de 47 microfarad a 16 volts. Los capacitores electrolíticos de aluminio se expresan siempre el microfarad. ¿De hecho? Siempre el microfarad. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Sí se entendió, profe. Perfecto. Vámonos a otro. ¿Sí? El G22. Vámonos al G22. Nos damos cuenta que la G ahora está al principio. Y como es la primera cifra, corresponde al voltaje y al punto decimal. Literal, corresponde al punto decimal. Luego la segunda cifra se toma entera, la tercera cifra se toma entera, por tanto el valor del capacitor es 0.22 micros a 40 volts. Y la G son 40, pero también me ubica el punto decimal. Entonces yo pongo el punto decimal, luego las cifras enteras y microfarad. Entonces mi capacitor es de
0.22 micros a 40 volts. ¿Sale? Y vamos a ver otro ejemplo más. 3H9. La primera cifra es un número, lo tomo como entero. La segunda cifra es una letra, entonces corresponde al voltaje de trabajo y a la posición del punto decimal en el valor. La tercera cifra también es numérico, es entero, por tanto el valor del capacitor es 3.9 microfarad y la H representa 63 volts. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Duditas hasta aquí, por favor? Sí. Sí. ¿Es correcto? Así es, Ricardo. No, de nada. Le digo, la posición del código alfabético me indica el punto decimal en el valor del capacitor. Y como usted se dará cuenta, son todos los valores por debajo de 100 microfarad. Todos. Los que sean por encima, a partir de 100 microfarad hacia arriba, viene el valor grabado. Tal cual viene el valor sin ningún problema. Porque el tamaño del capacitor ya le permite imprimir su valor. En todos los demás, en los pequeñitos, como ya son tamaños diminutos, se establece el código y de esta manera ya se puede leer sin dificultad y se sabe el valor en farads y el voltaje de trabajo. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. El electrolítico de tantalio. Bueno, pues aquí lo ven físicamente. Tenemos dos tipos de encapsulado, el encapsulado en color amarillo y el encapsulado en color negro. Y tenemos dos códigos para los capacitores electrolíticos de aluminio. Son dos códigos los que se manejan. Un código me indica en 3 caracteres numéricos el valor del capacitor y aparte se imprime su voltaje de trabajo. ¿Okay? En el otro se imprime solamente un código de 3 dígitos, 2 de los cuales son numéricos y el otro es alfabético. ¿Hecho? Aquí, por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Tenemos el código de 3 dígitos con su voltaje de trabajo en el que está en color amarillo. Tenemos aquí el código de 3 dígitos con su voltaje de trabajo, este es en color negro. Y este de aquí de la derecha, se preguntará por qué tantas letras y números. Bueno, son códigos del fabricante. Estos son códigos del fabricante que nos indica en qué semana del año se fabricó, a qué hora se fabricó, su número de serie, etcétera. Pero el código importante para nosotros es el que está aquí al final, de 3 dígitos, 2 numéricos y 1 alfabético. ¿De acuerdo? Que son los que nos interesa ver. Ahorita me regreso a estos. Vamos a ver un ejemplo más abajo. Aquí está el código del voltaje de trabajo. ¿Hecho? Un ejemplo, como el de aquí arriba, que vienen 3 dígitos, el código en 3 dígitos numéricos y aparte el voltaje de trabajo. La primera cifra se toma entera, que es el 1, la segunda cifra también se toma como 0 y la tercera cifra se toma como un multiplicador 10 a la 6. Yo tomo la multiplicación 10 por 1.000.000, me da 10 millones de picofarad. Aquí, por el tipo de código, se expresa en picofarad. ¿De acuerdo? Siempre que el código en los condensadores sea de 3 cifras, siempre va a ser en picofarad. Obviamente nosotros al convertir 10 millones de picofarad, son 10 microfarad. Y como ya tengo el voltaje, son 10 microfarad a 25 volts. Me voy a ir a la fotografía que puse aquí arriba. 226. Sería primera cifra 2, segunda cifra 2, multiplicar igual por 1.000.000. Sería 22 por 1.000.000, son 22 millones de picofarad. ¿A cuánto equivale esto, muchachos? Es correcto. 22 microfarad a 20 volts.
Vámonos con el siguiente. 685 es el código a 35 volts. ¿Cuánto es 685? Bueno, la primera cifra entera es 6, la segunda cifra entera es 8 y el multiplicador 10 a la 5. Multiplicar por 100,000. 68 por 100,000, ¿cuánto me da? $6,800,000 picofarad, que equivalen a 6.8 microfarad a 35 volts. ¿Se entendió, muchachos? Y finalmente, para el dispositivo que está a la derecha, bueno, tenemos justamente aquí H90. ¿Se alcanza a ver la H90 aquí? Sí se ve. H son 50 volts. El 90, 9, primera cifra significativa la tomo entera. 0, la segunda cifra significativa, pues la tomo entera. Entonces sería 0.9 microfarad a 50 volts. ¿Dudas? Punto 9 microfarads. Sí, 0.9 microfarad. Cuando viene el código con dos numéricos y un alfabético, es en microfarad. Cuando el código viene con 3 dígitos numéricos, es en picofarad. Y yo tengo que hacer la conversión a microfarad. Ok, de acuerdo, profe. ¿Yo? Sí, profe. Sí. ¿Dudas del capacitor electrolítico de tantalio? No, profe. Profesor, ahorita que mencionó la fecha de fabricación, aunque el dispositivo no sea utilizado después de cierto tiempo, ¿pierde eficiencia o no? Bueno, en el caso de los de tantalio no tenemos problema. Los que tienen problemas son los de aluminio. Eso sí tienen problema. Después de un cierto tiempo, para serle honesto, los capacitores electrolíticos de aluminio tienen un promedio de vida de 5 a 6 años. Después de ese tiempo, se empieza a secar el electrolito. Si se seca el electrolito, por supuesto, varía su capacidad y varía su factor de calidad, que es lo más relevante y lo más importante. Ustedes pueden tener capacitores desde hace 10 años y los miden y dicen, no, pues todavía mide 100 microfarad. Sí, pero el factor de calidad ya se agotó, ya no sirve. Entonces, cuando ustedes lo conectan, es como si no hubieran conectado nada, no funciona, literal, porque ya no responde el capacitor en sus circuitos equivalentes serie paralelo en los circuitos a los que ustedes lo coloquen. Entonces, ante esa circunstancia, un capacitor electrolítico de aluminio tiene caducidad. Es importante, obviamente, para mantener el electrolito fresco, que el equipo lo pongan a trabajar. Eso de que tengan equipo guardado y no lo usen, se daña o se degrada, mejor dicho, los capacitores electrolíticos. Hay que echar a andar todo el equipo que tengan, o que sea un ratito de vez en cuando, pero echarlo a andar para que justamente la corriente que fluye a través de él renueve al electrolito y no se dañe. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tenemos ahí algunas consolas portátiles que ya no usemos, ¿las tenemos que estar usando aunque sean 10 minutos? Bueno. Sí, sí. Ya, si no las quieren, me las puedo regalar, no se preocupe, yo aquí las Bueno. echo a andar. Bueno, ok. Así de fácil. ¿Ok? Bueno, y viendo otros ejemplos, pues tenemos 22A, ¿verdad? Y vemos la A, son 10 volts. La primera cifra es cantidad entera, la tomo, la segunda cifra también. La A representa el voltaje de trabajo, entonces el capacitor es de 22 micros a 10 volts. Otro ejemplo es 3E9, igual, primera cifra numérica, 3 como entero, la segunda cifra corresponde al punto decimal y al código de voltaje, ¿verdad? Que como vemos, la E es 25 volts, la tercera cifra entera se toma como 9, por tanto el valor del capacitor es 3.9 micros a 25 volts.
Y finalmente, otro ejemplo más es C47. ¿Ok? La C son 16 volts y es el punto decimal. Las cantidades numéricas se toman como tal cifras enteras, pero como el punto decimal está hasta la izquierda, el valor del capacitor es 0.47 micros a 16 volts. O sea, muy fácil, como se dan cuenta, los códigos son facilísimos de leer y no tienen complicación alguna. Bueno, pienso yo, no sé si les esté resultando complicado esta situación. No, profesor. Ok. ¿Dudas de los capacitores, muchachos? Ok. Vámonos con los inductores. Los inductores es otro dispositivo pasivo que también comparte el mismo tipo de encapsulado, aunque para los inductores de potencia, ¿verdad?, varía su encapsulado. Bueno, ¿cómo es? Bueno, el de baja potencia comparte el mismo que en el caso de los capacitores, ¿verdad?, y del fusible. La diferencia es que tiene un código de 3 dígitos numéricos, ¿sí? Ese es el detalle, ¿ok? En el caso del inductor, ¿de acuerdo? Importante esa situación. El inductor siempre tiene 3 cifras numéricas y su color es negro. Esto es importante, su color es negro, generalmente de los inductores. ¿De hecho? Ahora bien, es un negro tendiente a gris, me voy a atrever a decir, para que de esta manera no haya confusión, ¿ok? Y los de potencia son, pues digamos, redondos, porque va la bobina precisamente aquí en derredor, va la bobina por dentro con sus terminales de conexión a los extremos y viene igualmente con el mismo código numérico. Siempre todas las bobinas vienen con el código internacional de 3 dígitos numéricos, siempre, y se expresa en microhenries. Siempre el dato serán microhenries. ¿De acuerdo? Ahora, aquí como lo estoy poniendo, el primer dígito representa la cifra significativa, el segundo también, y el tercero el multiplicador. Vamos a ver un ejemplo. 331. Primera cifra la tomamos como entera, la segunda también como entera, y la tercera al multiplicador. Como es 1, es multiplicar por 10 a la 1. Entonces sería 33 por 10, 330 microhenries. ¿De acuerdo? 330 microhenries. Vamos a ver otro ejemplo. 270. Primera cifra 2. Segunda cifra entera también 7. La tercera representa el multiplicador y corresponde a 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Entonces 27 por 1 me da 27 microhenries. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Ok, ahora. Hay algunos inductores, digo, obviamente esto lo tengo ahorita en Word porque lo estaba haciendo, como yo les comentaba, que lo perdí, lo volví a hacer hoy todo, ¿verdad? Digo, me falta, no está terminado, me falta, pero hay una característica que nosotros podemos tener también en los inductores. Puedo yo tener uno de estos dígitos, la letra L, ¿sí? Por ejemplo, pudiera ser 3L1. Si es 3L1, sería la cifra significativa 3, la L representa el punto decimal y el 1 la otra cifra significativa, lo cual me daría un inductor de 3.1 microhenry. ¿Sí me explico, muchachos? La L me representa inductor. ¿Ok? Inductor. Y dependiendo de la posición de la L, yo puedo tener, por supuesto, inductores de 3 microhenries, de 1 microhenry, etcétera, en función de la L. Esto no lo he anotado aquí. Repito, me falta ese
ese ejemplo para que lo tengan y esté completo todo el apunte. Repito, no lo he terminado. Perdón, dijo L el inductor, ¿no? L el inductor, dependiendo de la posición, el valor. Ok. L de Lima, exactamente. Sí. Bueno, ¿Ok? Sí, profe. sí, profe. Me falta aquí anotar esos ejemplitos con la L para que se comprenda perfectamente bien, porque vamos a encontrar inductores de 1 microhenry, de 1.2, de 2.3, o sea, existen, ¿sí? Y como se anota, repito, se coloca la letra L. Entonces, si ustedes ven un dispositivo que tiene el código de 3 dígitos y una L, inmediatamente saben que es un inductor. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, Sí, profesor. profesor. ¿Perdón? Sí, profesor. De hecho, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que empecé a notar de los resistores, ¿verdad? Tenemos resistores comerciales y si se fijan, tiene un código también de 3 dígitos, ¿sí? Y siempre van a ser numéricos o acompañados de una R de resistor, ¿de acuerdo? La forma de leerse es exactamente igual como en el caso del inductor. Si tenemos 3 números, el primero será un dígito tomado como entero, el segundo también, y el tercero el multiplicador. ¿Perdón? Vamos a ver el ejemplo directo. 274. Primer dígito, entero 2, segundo dígito, entero 7, tercer dígito, multiplicador 10 a la 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Multiplico 27 por 10 a la 4, me da 270K. Los resistores comerciales de 3 dígitos son de 5% de tolerancia. Toda la vida son al 5% de tolerancia. ¿Ok? Para que lo tengan ahí anotado. Los resistores que tienen su código con 3 dígitos son resistores al 5% de tolerancia. ¿Hecho? Vamos a ver otro ejemplo. 82R. El 8 se toma como entero, el 2 también. La R corresponde al punto decimal, ¿verdad? Y entonces el resistor sería de 82 ohms. ¿No? Está cenando, jefa, que nomás está antojando a todos. Sí, regaño. Vieja. ¿Qué pasó? Mejor que invite los tacos, profe. Tengo hambre, profe. Sí, que invite los tacos, es viernes. Sí, ¿verdad? Pero lo malo es que estamos muy lejos. Mejor cuando nos vemos en la escuela, pues mejor que se discuta, ¿no? No, perdón, es que me invitaron de cenar y tengo hambre, perdón. Sí, Está son bien, tacos, sí. está bien, está bien. Provechito, está bastante bien, maravilloso. Gracias. Bueno, entonces decíamos, aquí tenemos la R que representa al punto decimal siempre, muchachos. ¿Ok? Bueno, ahora otro ejemplo. 1R1, aquí ya vimos la R hasta la derecha. Ahora vamos a ver la R en medio. El dígito numérico, por supuesto, se toma como entero. La R representa el punto decimal. Para nuestro ejemplo será 1.1 ohms. ¿De acuerdo? 1.1 ohms. Recuerden que el tamaño me indica la potencia. ¿Hecho? Y finalmente, el último ejemplo es R64. La R representa el punto decimal, los otros dos dígitos numéricos representan la cantidad o la cifra entera que tomamos como tal. En este caso será 0.64 ohms el resistor. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Los resistores, normalmente en montaje superficie, se fabrican en color negro y en color azul los de precisión. ¿De acuerdo? Repito, color negro para los resistores comerciales al 5%, como los que tenemos aquí, precisamente. Y si se fijan, ahí dice 1R0. ¿De qué valor es? De uno, ¿no? Claro,
Un ohm es 1.0 ohms, un ohm, y por el tamaño es un watt. ¿De acuerdo? Digo, los otros no se alcanzan a leer, o sea, la cámara no es precisamente de súper alta definición, pero están aquí los datos anotados. Voy a sacar un lente de aumento para dictarles uno. Mi vista 20-20 ya es como 10-10. General. Está, por ejemplo, el código 332. ¿Qué es? ¿Qué pasó, muchachos? De volada. Como ayudantes en el campo de la ingeniería, creo que no la arman, ¿eh? 3.3K. ¿Quién? 3.3K. Exacto. ¿Sí? 3300. Pero otra. Dice 181. 18, ¿no? No. 180. 180 ohms. Perfecto. Como verán, no es difícil la lectura de los resistores. Es muy, muy fácil la lectura de los resistores. Sí, repito, comerciales al 5% de tolerancia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profe, hay una diferencia, ve que tiene unos resistores que son más grandes y otros más pequeños. ¿Hay una diferencia en cuanto a tolerancia o potencia? ¿O sigue No. siendo lo mismo? La potencia es lo que cambia, la tolerancia no. Siempre que yo tenga resistores, digo, no se alcanza a ver, pero que tienen 3 cifras, ya sean grandes o pequeñas, son resistores del 5% de tolerancia. La diferencia en el tamaño es la potencia de disipación. Me voy a volver a subir, ¿verdad? Aquí en la página, en donde justamente el tamaño, que es lo que tengo aquí, responde al código de la potencia. Entonces, la más grande que estamos viendo aquí de un ohm mide 6.4 de longitud por 3.2 milímetros de ancho. Luego entonces este resistor es de 1 watt. Los de la derecha, ¿ok? Miden 3.2 milímetros de longitud por 1.6 milímetros de ancho. Estamos hablando de una potencia De de un cuarto 250 de watt. miliwatts. Ah, ok. Sí, ¿se entendió? Sí, profesor. Ok, perfecto. Si hay dudas lo volvemos a explicar. Pero sí, el tamaño me indica la potencia de disipación del componente. Cuando tiene el resistor tres cifras, siempre es al 5% de tolerancia. Siempre. Es lo que se llama resistor comercial. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. De nada. Ahora, parte del resistor comercial existen los resistores de precisión. ¿Cuál es la diferencia? Pues salta a la vista. Tienen 4 cifras significativas. 4. Y normalmente son de color azul y algunas las fabrican en negro. ¿Ok? Pero ustedes ven un resistor en color azul con 4 dígitos, inmediatamente es un resistor de precisión, 1% de tolerancia. La potencia está en función de su tamaño, igual que en los casos anteriores. Pero al tener las cifras 4 dígitos, me está indicando que se trata de un resistor de precisión al 1% de tolerancia. ¿Hecho? Igualmente, como en el caso anterior, tenemos primera cifra, segunda cifra y tercera cifra, grosso modo, ¿verdad? Valores enteros. La cuarta cifra representa el multiplicador. ¿Hecho? Vamos a ver un ejemplo. 2243. Muchos se confunden y dicen 2243. No, no es 2243. Es 2243. ¿Hecho? El primer dígito se toma entero, el segundo dígito entero, el tercero entero y el cuarto es el multiplicador, que en este caso es 10 a la 3. Por tanto, nos queda
un resistor de 224K. ¿Ok? Porque es 224 por 1000, 224,000. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Otro ejemplo. 115R. Si se fijan aquí ya aparece la R. Primer dígito lo tomo entero, el segundo entero, el tercero entero, y la R me representa el punto decimal. Es un resistor de 115 ohms. 1% de tolerancia. Vamos al siguiente. 72R. Estoy desplazando el punto decimal. Los números son cifras enteras, se toman como tal. 7, 2, punto decimal y 5. Por tanto, es de 72.5 ohms. Aquí 8R22. 8 cifra entera, la R punto decimal, entera 2 es 8.22 ohms. Y finalmente, R472. Es primera cifra, primer dígito es el punto decimal, luego cifra entera 4, 7 y 2. Es un resistor de punto 472 ohms, al 1% de tolerancia. Preguntas hasta aquí, muchachos. No, profesor. Todo claro. ¿Segurísimos? Hasta aquí llega el apunte. Me falta todavía colocar otros componentes de montaje de superficie, pero los pasivos ya están aquí capturados, por así decirlo, para que se vaya entendiendo la dinámica de cómo los vamos a reconocer sin ningún problema definitivamente. Sí, profe. Preguntas, chicos. Todo bien, todo bien. Perdón, no lo escuché. Dijo que Todo todo bien. bien, profe. Ah, ok. Todo bien. Dudas en lo general, muchachos, de todos los componentes, por favor. Creo que no, profesor. No hay dudas. Sí. Así como lo puede ver en la tarjeta, precisamente están soldados sobre la tarjeta. Están soldados con cautín. Si se fija del otro lado no hay pistas, no hay nada. ¿Sí? Solamente de este lado. Por eso se llaman de montaje superficial. ¿Inserción? Híjole, señor, pues la verdad es que todo está en función de el tamaño que usted quiera alcanzar en el prototipo, en el diseño. Por ejemplo, o sea, el típico que saco una y otra vez. Mejor este. Este de aquí es de inserción, ¿verdad? Tiene doble cara, si le fija soldadura por el lado de la soldadura que se llama y soldadura por el lado de los componentes, ahí se ven las pistas. Este circuito, si lo armara en montaje de superficie, quedaría, o sea, comparativamente con este. ¿Ok? Comparativamente, si se fija, este es chiquitín, pero está en inserción. Si lo hago yo en montaje de superficie, me queda de la mitad de este. ¿Por qué? Porque igual, si se fija que hay presets, aquí están los presets, ¿verdad? Están los presets de inserción para los ajustes, pero igual hay presets de montaje de superficie que son mucho más pequeños que estos. Entonces, si este circuito lo armamos en montaje de superficie,
se reduce drásticamente su tamaño también. Y se puede hacer en doble cara montaje de superficie. Y aseguramos un micro tamaño, pero del circuito definitivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, aquí no podemos decir esto es mejor que el otro, ¿no? La verdad es que los de montaje superficial han ayudado a disminuir tamaños. Digo, en el caso, no vayamos lejos, quienes estamos usando ahorita una laptop, imagínenselo en inserción, ¿no? Pues sería del tamaño de media mesa, si no es que del tamaño de una mesa la computadora, con puros componentes de inserción, o sea, gigantesca, realmente sería impráctico. ¿Sí? O sea, ahí sí totalmente uno diseña dependiendo de lo que quiere hacer. Yo, por ejemplo, como le muestro el circuito de inserción, pues, en inserción, y lo hice así a propósito porque, repito, yo los hago para que se vea y los muestro en clase cómo se trabaja inserción a doble cara. Por eso ese lo hice en inserción a doble cara. El de la fuente de alimentación es inserción en una sola cara. Y el otro, el pequeñito, el de montaje de superficie, es montaje de superficie en una sola cara. ¿Sí? O sea, los hago para que se vea qué es lo que pueden ustedes hacer en casa sin ningún problema, ¿no? Definitivamente. Se pueden combinar inserción y montaje de superficie. También se pueden hacer las combinaciones. O sea, En ese caso, perdón, en ese caso, ¿por qué convendría hacer la combinación o en qué casos? ¿en qué casos? Por ejemplo, si usted destapa su Xbox, va a encontrar en la fuente de alimentación los dos tipos de componentes. ¿Por qué? Porque los capacitores que se utilizan en la red de filtrado de la fuente de alimentación son de inserción, pero los componentes de control son de montaje de superficie. Entonces ahí se establece justamente la combinación de ambos dispositivos. No voy a encontrar en montaje de superficie capacitores, por ejemplo, electrolíticos para 500 volts. Entonces tengo que poner de inserción, que son los que lleva la fuente de alimentación. Pero el circuito de control lo hago con montaje de superficie, que son microcircuitos integrados, etcétera. Pero la fuente sí la hago totalmente y están combinados en la misma tarjeta. De acuerdo. Gracias, profe. ¿Tiene dudas? Creo que no, profesor. ¿Dudas, chicos? Creo que no, profesor. No, profesor. No, profe. Ok. Perfecto. ¿Duditas, chicos? No, creo que no, profe. Profe, por el Seguros, momento. digo, yo espero terminar el apunte para subírselos el lunes, porque todavía me falta capturar lo que son diodos, transistores, ¿verdad? En ese sentido me falta, y algunos circuitos integrados. Digo, si se fijan, son ¿cuántas páginas? No tengo ni idea cuántas páginas son. 11 páginas, ¿verdad? Y le digo, me falta todavía. Le digo, hoy me apuré. Digo, pues no pensé que tuviera yo tiempo, tuve un chancecito, sí, que no estuvo mi jefe, entonces aproveché. Me puse a capturar esto, a hacerlo, al redactarlo, para que lo pudiéramos tener, porque si no, no acabo nunca, muchachos. Entonces, les digo, me falta todavía poner diodos, transistores y circuitos integrados, que digo, no quiero pensar que lo voy a hacer el fin de semana, porque la verdad es que no me gusta trabajar en fin de semana, ¿verdad? Pero si tengo un chancecito, le avanzo completamente para terminar la nota y podérsela subir ya el lunes, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo.
¿Dudas, muchachos, por favor? ¿Dudas? No, creo que no, profe. No, profe, por mi parte sí se comprendió. Ok, chicos. Ok. Si no hay dudas, con el dolor de mi corazón los voy a tener que dejar ir, muchachos. Vámonos por los tacos, profe. Los voy a invitar la jefa de grupo. No, vamos a dejar que acabe de cenar, que los disfrute a todo dar. Por lo menos son de pastorcito o algo así. No, son tacos dorados. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bruto! No, no, no. No. Es mi platillo favorito, déjame decirle.